Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Para mí es un enorme gusto, un enorme placer estar aquí en el stand de La Guajira. Yo tuve el gusto de visitar a La Guajira hace como 2 o 3 años en un evento que se hace allá que se llama Literatura al Mar. Tú quizás la conoces, a la que la convoca, se llama Delia Rosa. Delia Rosa hace un evento que va por Riohacha, termina en el Cabo de la Vela, el último día es en el Cabo de la Vela. Y son un montón de poetas que van de distintos lugares de Colombia, pero que están clavados justamente en La Guajira, y bueno, de ahí nosotros podemos conocer la cultura de La Guajira. Aquí la vamos a conocer también un poco de forma tangencial, un poco de forma paralela, porque venimos a presentar con el escritor y Edwin Avendaño un libro titulado Anima Aquae, o sobre las tristezas de las fuentes exhaustas, sobre una poesía de Adolfo Milanés. Tiene la poesía de Adolfo Milanés, cuyo tema central justamente es el agua, es el alma del agua, es el tratamiento del agua, y por eso nos está acompañando también Idelsa, que nos dará sus opiniones sobre la cosmovisión, sobre su mundo, acerca del agua. Entonces yo creo que este va a ser un diálogo que tiene que ver con la literatura, pero que también tiene que ver con la antropología, y que de alguna manera van a converger visiones del mundo, visiones de la historia y visiones de la poesía. Pero le voy a dar la palabra a mi querido amigo Edwin Avendaño, compilador, prologuista de este libro, para que nos empiece a contar en principio y fundamentalmente quién es Adolfo Milanés, que nos hable de la figura de Adolfo Milanés, para después sí meternos de lleno en el texto, poder hablar un poco del texto y empezar a intercambiar ideas. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Antes que hablar de Milanés, quiero comenzar por el agradecimiento a Fernando, a Idelsa, a Delia, a la gobernación de La Guajira, a su gobernador Cairo Aguilar, lo mismo que a Larry Guarán Vergara del Fondo Mixto de Cultura, a Delia por permitirnos y organizar este encuentro, y a Idelsa por acompañarnos. Idelsa significa mujer de grandes ideas, también significa diosa. Fernando, gracias por dirigir este encuentro y también homenaje a Milanés. También le agradezco a Freddy Rafael Pacheco por insistir en la importancia de realizar este tipo de encuentros en torno al libro y la cultura. Adolfo Milanés es un poeta, digamos, local, un poeta colombiano del nororiente de la ciudad de Ocaña, malogrado, murió en 1931, y podemos decir que es un adelantado no en su técnica de escritura, sino en su forma de ver la vida. Entonces nos convoca aquí el elemento del agua y lo que ella simboliza y significa. En un rato leeremos el poema y hablaremos profundamente sobre él. Milanés nace en 1883, fallece en 1931 y se convierte por ser del grupo de los Felibres de Ocaña, en uno de estos poetas de lo local, de lo campesino, de lo cotidiano, al estilo de los Felibres europeos. Enmarcarlo, su biografía sería muy extenso, y continuemos con tu proyección, Fernando. Bueno, yo tengo un abordaje, de alguna manera un abordaje ensayístico sobre el libro, que aborda no solamente
la poesía de Adolfo Milanés, sino que repara en ese prólogo tan amplio, tan nutrido, que escribes tú y que de alguna manera es el que le da cuerpo al libro, el que habla de la figura de Milanés, de cómo de alguna manera fue un poeta postergado en su época, como de alguna manera también es un poeta que lo podemos vincular no solamente a la poesía, sino al mundo periodístico, al mundo político, en fin. Pero me gustaría hablar de eso una vez ya se conozca el poema, ¿no? En la literatura siempre hay esa dualidad de si abordar el texto antes o después el abordaje crítico. Yo siempre soy de la idea de que el texto sea primero a los críticos, ¿no? Porque la crítica después como que se va degradando solo y me parece mucho más significativo para el público hablar sobre un texto que se conoce que hablar sobre la nada, ¿no? Entonces me gustaría o empezar a leer el poema de Edwin, ¿qué te parece a ti? O si no, darle la palabra a Felicia, pero me parece que leas el poema, ¿no? Hemos tenido una corta conversación en torno al agua. ¿Por qué es tan importante para el departamento de La Guajira y para toda Colombia? Y lo que significa el agua en este momento. Y quisiera preguntarte, ustedes tienen una cosmogonía y una forma de ver y entender el agua que proviene del Jagüey, que viene de esos ojos del agua y que es protegida. Y me gustaría escuchar de ti misma, o nos gustaría escuchar esa leyenda en torno al cuidado del agua, quién la cuida, cómo la cuida y qué hace con aquellas personas que no la cuidan o que no la preservan. ¿Nos cuentas, por favor? Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Idelsa, soy del clan Epieyú. Mi familia o mi descendencia vienen desde la Alta Guajira. Y con su pregunta le respondo lo que hablaban nuestros ancestros, lo que nos cuentan nuestras abuelas, qué significa para nosotros el agua. Para nosotros el agua representa vida, fortaleza y es algo que hoy en día aún preservamos. Es un líquido, aparte de ser un líquido preciado, tiene mucha representación para nosotros, para la comunidad guayú. Para nuestros ancestros, el agua es la diosa, lo representa la diosa del agua que es Puroy. Puroy es para un personaje, para nuestras abuelas, que es la persona que protege la naturaleza y el agua. Durante la comunidad, la abuela de nosotros, pues, ella nos habla sobre el agua y la importancia del agua para la cultura y para el departamento de La Guajira. En este momento estamos atravesando por una sequía desde hace mucho tiempo, cuando nuestros abuelos nos cuentan una historia del agua, que hace mucho tiempo ellos con el agua sembraban los alimentos, bautizaban a los indígenas guayú para ponerle su nombre con el agua, hacían un ritual con el agua para baños espirituales, agradecimientos y pactos a la madre tierra y al agua por todo lo que pasa en nuestra vida cotidiana, porque a través del agua la primera mujer guayú tuvo un sueño, una revelación, que hay una diosa quien protege el agua y es la persona quien nos dice que debemos conservar ese líquido preciado que hoy en día lo estamos necesitando en nuestro departamento, porque estamos atravesando por una sequía, como le estaba contando, y con todo lo que nos cuentan nuestras abuelas, que el agua, ellos sembraban sus propios alimentos, que el agua es muy vital para como nosotros como etnia guayú. Y de esas historias que nos cuentan nuestras abuelas sobre el agua, para nosotros nos dimos cuenta que aparte de que el agua es muy importante en nuestra vida, a través del agua podemos conservar y tener historias muy bonitas de nuestros ancestros. ¿Qué ocurre con las personas que no protegen o destruyen las fuentes de agua? ¿Qué ocurre con este ser
mitológico. ¿Qué les ocurre a estas personas? Es muy triste la historia de nuestro departamento, porque de hecho el agua no es un líquido que falta en nuestro departamento. Tenemos una fuente que es el río Ranchería, y a través de la historia que nos cuentan nuestras abuelas de ritual, ellos nos cuentan qué tristeza es que nuestros hijos de nuestra nueva generación no puedan aprovechar todo lo que nosotros pudimos pasar hace mucho tiempo, que nosotros disfrutamos de ese líquido preciado, pero ustedes no. Hoy en día sufren esa falta de agua que ustedes necesitan en el territorio guayú. ¿Qué pasa? Ancestralmente nuestras abuelas dicen que las personas que no cuidan ese líquido preciado, no cuidan el agua, a través de un sueño, puede ser personas que son personas que no cuidan ni protegen la naturaleza. No hay conciencia en esa persona, no hay consideración al territorio, no hay amor propio. Gracias. Me parece que sería bueno leer el poema para después. Adolfo Milanés titula este poema con dos palabras en latín, cuya traducción es el alma del agua. Para aquella época pues era muy elegante usar el latín, y para darle un sabor de oración por el agua. Anima aqua. Sobre el lecho arenoso de las fuentes exhaustas, rezo, quien lo creyera, por el agua, por el alma del agua. Las fuentes se durmieron rumorosas y mansas. ¿Qué sentirán los cántaros por las fuentes exhaustas? En mi interior enferma una tristeza canta. ¿Qué soñarán los musgos por las fuentes exhaustas? Y en mi interior una tristeza llora y canta, una tristeza ingenua. ¿Será el alma del agua? Muy bien, si quieres, puedo leer lo que escribí al respecto sobre el poema. Anima aqua, o la invocación de lo perdido. Hay libros que se escriben para ser recordados. Tal es el caso de Anima aqua, o sobre la tristeza de las fuentes exhaustas, una obra que se sitúa en la encrucijada entre la energía y la memoria. El seudónimo Adolfo Milanés no es un simple disfraz literario, sino una forma de pactar con la tradición, una suerte de guiño al linaje del romanticismo traspasado por las aguas del modernismo. En el nombre propio del seudónimo resuena el eco de José Jacinto Milanés y de Gustavo Adolfo Bécquer, como si el poeta colombiano ya desde el bautismo literario supiera que su voz sería otra repetición, otro intento de revivir las aguas de la fuente que ya nadie visita. El prólogo de Edwin Avendaño, el compañero que nos acompaña aquí, es más que un prefacio, un acto de vindicación. No se contenta con presentar la obra, la reconstruye. Avendaño realiza una arqueología del autor, que es también una arqueología de la Colombia interior, a veces ingrata con sus voces, muchas veces olvidadiza. En sus páginas se vislumbra a Euquerio Amaya como un espectro que camina entre los salones liberales y los estantes polvorientos de las bibliotecas ocañeras. El nombre del libro, Anima aqua, no deja de ser una suerte de conjuro. El alma del agua, el agua, es el símbolo universal del devenir que aquí aparece, que muy bien la compañera hizo, su visión del agua, su cosmovisión desde su cultura. Es bueno decir que todas las culturas, todas las visiones religiosas y antropológicas han tenido su propia lectura del agua, ¿no?
es significativo, por ejemplo, cuando ella hablaba que ustedes la conciben como una diosa, como una mujer a la figura del agua, ¿no? Bueno, entonces, Avendaño realiza en sus páginas se vislumbra a Eugenio Amaya como un espectro que camina entre los salones liberales, como decía, y los estantes polvorientos de la biblioteca de Ocaña. El nombre del libro, Anima Aqua, no deja de ser una suerte de conjuro. El alma del agua, el agua, ese símbolo universal del devenir, aquí aparece exhausta, seca, casi extinta, por su fantasma, pero su fantasma sobrevive en la palabra. Milanés escribe no desde la plenitud del agua. Miren la diferencia. Acá Milanés no ve como el agua como una creación de vida, sino un agua que ya prácticamente desaparece, que es muy seca, que es muy incipiente. El agua, ese símbolo universal del devenir, aquí aparece exhausta, seca, casi extinta, pero su fantasma sobrevive en la palabra. Milanés escribe no desde la plenitud del agua, sino desde su ausencia. Es el poeta de las fuentes que ya no manan, del tiempo que ya no fluye, del recuerdo que se estanca. Las fuentes son lugares comunes en la tradición lírica. Homero las invoca, Virgilio las ennoblece, Dante las transfigura. El milanés, esas fuentes son también lugares. Ocaña, su infancia, la patria liberal, los amigos que ya no están, las utopías extraviadas. La fuente, en su escritura, es el relicario de lo que fue, de lo que ya no será, pero su lirismo no es nunca sentimental, es austero, de una melancolía mineral. Después podemos dialogar sobre esto. La palabra en milanés es agua detenida, su ritmo se desliza como una sequía clausurada, como si el lenguaje supiera que toda tentativa de belleza es ya una arqueología. En sus poemas el tiempo no fluye, gotea. Cada imagen, el ocaso, la piedra, la lluvia ausente, es una forma de decir lo mismo, que la vida no es más que un largo crepúsculo. Milanés, consciente de su marginalidad histórica, escribe con el tono de quien ya ha perdido, pero no por eso renuncia a cantar. Su voz recuerda a la del último de los trovadores, aquel que no canta para ser oído, sino para que el silencio no lo devore. Podría decirse incluso que Anima Aqua es una poética del exilio, no un exilio geográfico, sino uno más radical, el exilio del tiempo, el de la tradición interrumpida del lector ausente. Milanés no escribe para sus contemporáneos, que tal vez ni lo leyeron, sino para un lector improbable, casi mítico, que lo redescubre en el futuro. Este gesto esconde una convicción de que todo libro es una botella arrojada al mar y que su destino más noble es ser recogido por una mano aún no nacida. Edwin Avendaño ha sido esa mano y nosotros, los lectores de este instante, somos el improbable presente que Milanés entrevió como una forma de justicia póstuma. Termino con una conjetura. ¿Acaso Anima Aqua no sea un libro sino una fuente, pero no una fuente de agua, sino una que la recuerda, una fuente que, exhausta, no deja de murmurar el eco de un país que alguna vez soñó con la poesía, con la libertad y con el agua? Bueno, Fernando acaba de esbozar un nuevo prólogo para el libro y debe ser un capítulo de la próxima edición. Milanés es un profeta en su tiempo, y un profeta que no lo sabía, como la mayoría de ellos. Milanés se adelanta en su tiempo a contarnos de una realidad que, aunque parecía lejana, muy lejana, casi improbable, que nos quedásemos sin agua, hemos vivido aquí en esta ciudad, en otras de Colombia, y ustedes allí en La Guajira. Es una realidad conocida dentro y fuera del país, pero tú has dicho que parece que no lo leyeron. Hay muchas formas de leer, no solo pasar los ojos por las letras, sino la intención de aquel que escribe. Y Milanés escribe desde el alma, transfiguradamente, y por no haberlo leído y comprendido, hoy estamos viviendo estas
terrible realidad de ser un país con las mayores y más grandes fuentes de agua, los lugares donde más llueve, pero en otros extremos donde el agua se agota por la contaminación o el mal uso de ella. Yo quiero insistir en lo que tú has dicho sobre ese milanés incomprendido, porque debía ser en ese momento alguien hablando de el fin del agua, habiendo tanta. Era un loco, estaba muy loco. Hoy habría que darle y debemos darle la razón en todo. Yo quiero insistir en que esta mujer que representa el agua en esa mitología, ¿qué hace con las personas que destruyen el agua? Tú me lo dijiste hace un momento. Cuéntanos qué les hace. Bueno, nuestras abuelas nos cuentan que por hoy, aquellas personas que destruyen el agua y no lo conservan, ellos poco a poco van desapareciendo, poco a poco a través de... Eso fue un sueño que revelaron nuestras abuelas. Ellas dicen, el que no cuida el agua, el que no cuida este espacio, será persona que se desaparecerán con el tiempo. ¿Por qué se desaparecerán? No quiere decir que se van a desaparecer de un momento a otro, sino que pierden la cultura, pierden todo lo que somos nosotros como cultura guayú, porque a pesar de todo el agua es muy importante para nosotros. Todo lo que pasa en la cultura guayú, todos los rituales que hacemos es con el agua. El baño, los sueños, es con el agua. Y el agua para nosotros representa mucho en nuestra cultura guayú, nuestros usos y costumbres. Y eso es lo que puede pasar con las personas que no cuidan y protegen el agua o las fuentes del agua. Serán personas que, dice la abuela, con el tiempo, serán personas que no sienten una conciencia al cuidado ambiental. En guayuna que se dice, Bai Mahatuwenka, Choha Shantas Guamay, Kapura Shantas Guahatiraktubawinseca, nos dicen nuestras abuelas, que nos dicen, cuiden de esta agua, cuiden de este líquido preciado. Este es el futuro de nuestros niños. ¿Cerramos? Bueno, no, a mí se me había ocurrido también ese diálogo que tiene Milanés con el agua y esa escasez vinculada a un diálogo propio, a un diálogo consigo mismo del poeta, similar a ese diálogo que por ahí estableció Antonio Machado en su poesía cuando visitaba la fuente y le preguntaba cosas a la fuente y el cantar del agua le respondía cosas a Machado que lo llevaban, lo retrotraían a otras épocas de su vida. Quizás esa escasez, ese diálogo no fluido entre Milanés y el agua tenga que ver con su beta, con su postura, con su visión romántica de las cosas. El poeta romántico siempre se concibió como un incomprendido, como alguien que está al margen de la sociedad establecida. Y en ese sentido suena más lógico que el agua no se manifieste borbollante frente al diálogo que quiere establecer Milanés, ¿no? Y ese romanticismo tiene que ver no solamente con esta poesía, sino con muchas de Milanés y con la postura que él eligió frente a su propia vida. De hecho, se termina suicidando, ¿no? Que tú sabes que el símbolo de la poesía romántica, que fue el Werther de Goethe, se termina suicidando, ¿no? Entonces creo que se le puede dar también esa lectura, ¿no? No ya tener una lectura como que, mira, como tú dijiste, no. Milanés canta a la falta de agua, a la poca manifestación del agua en una época donde había mucha agua. Bueno, pero tiene que ver con una concepción psicológica existencial de una persona, ¿no? Para él, por más que hubiera mucha agua, quizás no había agua. Como la persona que está depresiva y se siente sola, por más que esté rodeada de mucha gente. Creo que puede llegar a tener esa lectura. Bueno, Milanés es profundo, aunque su obra no es tan
tan amplia, grande o prolífica, pero en tan pocos versos y frases, él llega a la profundidad, no del agua, sino de la existencia y de la vida, viendo el agua como motor de la vida. Y Milanés pues obtiene un homenaje. Milanés ha sido descuidado por 100 años, más de 100 años. Se aproxima el centenario de su muerte, y como uno de los poetas de los Felibres, este libro viene siendo el número 3 de esa colección que llamamos Viaje en Tinta, todos con ilustraciones de Hugo Quintero Soto, que no es ocañero, pero tiene apellidos ocañeros, y que ha sabido interpretar. Por ejemplo, cuando él en el verso de los cántaros, ¿qué pensarán los cántaros de las fuentes exhaustas? Él nos transmite la idea de las mujeres dentro de los... No son mujeres, son almas de agua. Y la Feria del Libro este año tiene por lema las palabras del cuerpo. Y la palabra agua es una palabra del cuerpo. El cuerpo está hecho de agua. La vida está hecha de agua. Yo agradezco a cada uno de ustedes por participar. A Ivonne, que nos ha colaborado desde allá. A ti por ayudarnos a ver en todas las culturas. No existe una cultura, no existe una sola cultura en el mundo donde el agua no esté representada de alguna manera, de una forma natural, más allá de que sea un líquido que corre. Y yo espero pues que la editorial Viaje en Tinta, lo mismo que la obra de Fernando y la obra de los Felibres y la de Milanés, continúe fluyendo. Muchas gracias a todos. Fernando, cierras. Bueno, ha sido un gusto haber compartido esta tarde con la compañera, con el poeta, y con todos ustedes, y haber leído la poesía y haber reflexionado sobre un líquido elemento, el agua vital, pero que no solamente lo podemos tratar desde un punto de vista científico, natural, sino desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista poético, como fundamentalmente lo tratamos esta tarde. Muchísimas gracias a todos.